piloto conversaban acerca de la existencia de Dios. Entonces el piloto le decía: yo he surcado los cielos prácticamente de todos los continentes. He estado a 2.000, a 3.000, a 5.000, a 10.000 pies de altura. Podríamos decir que en los 20 años yo he surcado los cielos de todo el mundo. Y nunca he visto a Dios. Nunca Dios se me ha aparecido, nunca lo he visto. Yo no creo que Dios exista. El neurocirujano le dijo: durante 20 años yo he abierto cráneos, he hecho cirugías, muchas, y no he visto ni un solo pensamiento de los hombres. Pero yo sí creo que los hombres piensan, o que las personas piensan. Hay una película que vi hace un tiempo, protagonizada por Mel Gibson, donde él creo que sufre un golpe en su cabeza y comienza a escuchar en su mente lo que las mujeres piensan. Creo que se llama como Lo que piensan ellas, o lo que ellas quieren. Y es curioso porque él va caminando y entonces se le acerca a una muchacha y entonces él escucha una voz de lo que ella está pensando. Y yo me ponía a pensar: ¿qué tal uno pudiera escuchar los pensamientos del otro? Uy, no, mejor que no. ¿Qué tal la señora de uno pudiera conocer los pensamientos? No, mejor que no. Pero ¿sabe quién sabe todos sus pensamientos? Él. Dios sabe todos sus pensamientos. Entonces esto al protagonista de la película le sirve para poder entender mejor la naturaleza femenina, para poder entender mejor a su hija, que es una adolescente, y para poder entender mejor a una muchacha que él está conquistando o algo así. El asunto es que él puede leer, digámoslo así, o escuchar los pensamientos de las personas. ¿Qué es un pensamiento? Yo tengo aquí una definición que dice que el pensamiento es una actividad mental no necesariamente rutinaria que requiere cierto esfuerzo, como ocurre cuando tienes una dificultad, tienes que tomar una decisión, tienes un problema. ¿Qué haces tú? Piensas y luego tomas una decisión. De hecho, hay gente que dice: ay, perdón, hablé sin pensar. Qué pena, es que hablé sin pensar. O alguien le puede decir a otra: ¿usted por qué hizo eso? ¿En qué estaba pensando? Y a veces le decimos a nuestros adolescentes: es que usted no piensa lo que está haciendo. ¿Usted qué pensó? ¿Cómo iba a hacer eso? Y la gente puede decir: pues, oiga, sí, yo no pensé. La otra definición dice que es la capacidad de anticipar las consecuencias de la conducta antes de realizarla. Cuando yo pienso, anticipo las consecuencias de mis actos. Entonces a veces la gente dice: usted fue irresponsable, usted no pensó antes de actuar. Están haciendo una campaña en nuestro gobierno nacional acerca de que la gente no conduzca embriagada. Piense que si usted conduce un carro en estado de embriaguez, puede ocasionar un accidente, puede morir y puede matar a la gente. Pero la gente en estado de embriaguez, su pensamiento está ¿qué? Distorsionado. No se piensa. Nuestra mente se alimenta de los pensamientos que le damos.
El plato preferido de nuestra mente es pensamientos. La comida que le damos a nuestra mente son los pensamientos. Cuando tenemos pensamientos tristes, pesimistas, llenos de dolor, ¿cómo va a ser lo que nos pasa en la vida? Tristeza, dolor, sufrimiento. Si pensamos en tristeza, nuestro cerebro se acondiciona y nuestra vida y nuestra forma de ser se tornan así. Esos son los descubrimientos, digamos, científicos. Aprendíamos ayer en un curso de consejería que existen unos modelos para tratar de explicar el pensamiento. Entonces, uno de los modelos es que la gente piensa, la gente siente y después la gente actúa. Y discutíamos un poco porque otros dicen que la gente primero siente, después piensa y finalmente actúa. Sea como fuere, si primero pensamos o primero sentimos, al final nuestro pensamiento determinará nuestros actos. Así lo interpretó bien nuestro Señor al inspirar, y el Espíritu Santo al inspirar a quien escribió Proverbios capítulo 23 versículo 7. Proverbios capítulo 23 versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, el tal es. Es decir, que por la manera de actuar de una persona, usted puede determinar qué es lo que hay en su corazón. Dicho de otra manera en la palabra, dice: porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Por lo que una persona expresa o por lo que una persona da a entender en su lenguaje, uno puede interpretar qué hay en su corazón. Eso lo dice la palabra. Entonces hay personas que tienen dificultad en concentrarse en lo que desean. Les es complicado. Personas que a veces no saben lo que desean. Viene un pensamiento, viene otro pensamiento, viene otro pensamiento. Yo conozco personas que han cambiado de carrera 3 o 4 veces. Hacen un semestre y cambian, y hacen otro y cambian. Porque no hay un pensamiento coherente acerca de lo que quieren. No saben lo que quieren. Entonces, el pensamiento puede ser desordenado. Hay personas que tienen una y otra vez los mismos pensamientos y que son incapaces de quitarlos de su mente. Pastores, que no, esa muchacha no se me sale de la cabeza. A veces la gente dice: yo obsesionado y me vienen pensamientos con ella. Otra gente puede decir: es que no termino de pensar que el indio ese se largó con otra y me dejó, y siempre pienso en lo mismo y me viene a pensar: yo quiero olvidar eso, pero no puedo. O que fui maltratado de pequeño, que mi papá me pegó, lo que sea, y vienen los pensamientos y la gente no se puede liberar de esos pensamientos. Son incapaces de quitar esos pensamientos de su mente. Y en lugar de controlar sus pensamientos, la persona termina ¿qué? Controlada por sus pensamientos. En lugar de yo controlar lo que pienso, terminan los pensamientos controlándome a mí.
Cuando una persona dice, no soy capaz de olvidar lo que me han hecho, ¿qué está haciendo? Fijando el pensamiento en su mente. Yo les hablé en días pasados acerca de la iniquidad y hablamos que era importante revisar el pasado y nuestros antecedentes, pero es importante no quedarse allí. No, es que yo soy así porque como a mí me dieron tanto palo. Si le dieron palo fue por algo, no era una perita en dulce. Entonces mi manera de actuar es así. Entonces identificamos el problema, lo aprendimos ayer, pero nos quedamos en el problema. Tenemos que actuar en base a eso. Ah, listo. Yo identifiqué que es que yo tengo un rencor con mi papá porque él me pegó y me castigó muy fuerte, muchas veces injustamente. Ah, entonces, papi, te perdono. Y listo. Te perdono y desecho eso de mi vida y entonces mi comportamiento con mis hijos será diferente. Mi papá me crió a mí con rejo y con palo y entonces yo igual crio a mis hijos. Tenemos que aprender a guiar nuestro pensamiento. Él va a donde nosotros le guiemos. Él va donde le guíes. Allá va tu pensamiento. Tenemos que acostumbrar nuestra mente a que piense en aquello que nos interesa, en aquello que es bueno, y reducir al mínimo los pensamientos malos o los pensamientos que no nos sirven. Ahora, esto en la teoría es fácil de decirlo, pero tengo 13 reflexiones acerca de los pensamientos. El primero, los pensamientos del hombre que no tiene a Dios tienden hacia lo malo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 12, versículo 2, el bueno alcanzará el favor de Jehová. Proverbios capítulo 12, versículo 2. El bueno alcanzará el favor de Jehová. Mas el que condenará a quién? Al hombre de malos pensamientos. Lea el 5, por favor. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas el consejo de los impíos es engaño. Cuando estamos sin Dios, nuestros pensamientos tienden a lo malo. Nuestra naturaleza humana tiende al pecado. Y cuando yo era adolescente, cogíamos un chicle, no lo mascábamos, nos acercábamos a una puerta sigilosamente y en el timbre le pegábamos el chicle. Se parece como que también lo hizo, ¿no? Y salíamos corriendo, entonces el timbre se quedaba pegado. Maldades. Teníamos pensamientos y hacíamos maldades. Un pastor al que aprecio mucho nos contó que él pasaba por la iglesia y le timbraba el celador, que era un señor ya de edad, y él sabía que la persona que vivía en la iglesia tenía que recorrer todo el templo hasta llegar a abrir la puerta, y entonces él le timbraba y salía corriendo y se paraba en la esquina y lo miraba para morirse de la risa, y le hacía eso en repetidas ocasiones. Un día él llegó y fue a timbrarle, o sea, le timbró, pero inmediatamente abrieron la puerta. Y entonces él se quedó ahí. Y entonces él le dijo: ¿viene la oración? Bienvenido, hermano, siga. Y entró y le dijo: aquí puede orar. Y le echó llave a la puerta y no pudo salir sino después de 3 horas. Dijo: aprendí a orar. Yo creo que a él le cabe este versículo ahí, porque mis pensamientos no son los pensamientos.
Y le tocó quedarse orando. Y usted ve a un niño a los 5 o 6 años y que es hacer males, hacer picardías. Y no nos digamos mentiras que todos nosotros hemos tenido pensamientos a hacer lo malo. Segundo, los pensamientos del hombre son conocidos por Dios. Vaya al primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 28, y leamos esta pequeña historia que habla acerca de Salomón. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, entonces tú puedes colocar ahí, y tú, Sergio, y tú, Libaliel, y tú, Inés, hijo mío o hija mía, y tú, Diana Marcela, hija mía, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo, ¿qué dice? Voluntario. ¿Porque qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende, me gusta eso, todo intento de los pensamientos. O sea, usted intente pensar y ya Dios lo conoce, man. Es como cuando uno conoce, ni lo intente. Usted le dice al niño, ni lo intente eso. Y usted sabe que como que, así le dice el Señor, usted apenas lo está pensando, el Señor le dice, ojo, ni lo intente, jovencito. Y entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás. Mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. Job decía, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Le decía al Señor. Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Recuerdan la oración del rey David? ¿Cómo oraba él? Señor, aún los pecados que me son ocultos, ni siquiera que yo conozco, escudriñame. Que tu Espíritu Santo me escudriña, que tu Espíritu Santo venga a mí y me diga aún lo que yo ni siquiera tengo en mi mente que pensar. Dios entonces escudriña nuestros pensamientos. Pero la palabra dice que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Tercera reflexión. Los pensamientos pueden ser renovados, ordenados, o cambiados, o redirigidos. Filipenses, leamos antes Romanos. Leamos antes Romanos. Capítulo 8, versículo número 5. Los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces está diciendo, ojo que este capítulo no es escrito para los que no están en la iglesia, es escrito para los de la iglesia. O sea que en la iglesia hay personas, o en Corinto había personas que iban a la iglesia pero que pensaban ¿cómo? Lo carnal. Y había otros que iban a la iglesia pero pensaban ¿en qué? En lo espiritual. Entonces dice, ojo, los que piensan en la carne no les va a ir bien. Los que piensan en el espíritu sí les va a ir bien. Y dice entonces la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que cada uno se renueve. Que cada persona pueda tener una renovación de su mente y de su conocimiento. Ahora sí vamos a Filipenses, capítulo número 4, versículo 6. Entonces ese es el versículo que yo les quiero dedicar en esta mañana. Después de hacer esta reflexión. Entonces el Señor les manda a decir lo siguiente, que está escrito en su palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis angustiados, por nada estén preocupados, por nada se le paren los pelos, por nada se salga de la ropa. Tranquilo. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Es decir, Señor, este pensamiento que tengo, no, lo llevo, voy a orar y decirle, Señor, gracias porque tú vas a quitarme esto de mi mente. Gracias, Señor. Antes de que pase, debe dar gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Mire cómo es la paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa todo lo que nosotros podemos entender. O sea, hay gente que le pasan cosas y dice, yo no entiendo, pero tengo paz. Esa es la paz de Dios. Yo muchas cosas de mi vida no las entiendo. No sé por qué me pasan muchas cosas de mi vida. Y yo estoy seguro que muchos estamos en esa situación. No sé por qué me pasan estas cosas. No sé por qué estoy en una enfermedad. No sé por qué Dios me ha puesto en esta situación o en aquella. Pero ¿sabe qué? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces tengo paz porque alguna cosa Dios tendrá y algún propósito tendrá con mi vida. ¿Me quedé sin trabajo? Ay, hermano, tengo paz. Porque algún propósito Dios tendrá en mi vida. Cuando yo recién entré a la empresa donde trabajo, vi a una paciente y su esposo se quedó afuera y yo la escuchaba como hablaba mal de la empresa. Ya, es que esta empresa, ya, es que no sé qué. Al final de la consulta le entró y yo estaba molesto. Y yo le dije, hermano, ¿usted por qué habla mal de la empresa? No, sí, es que está. Yo le dije, ¿por qué no renuncia? Y me dijo, ¿sabe que sí? Y el tipo renunció. Estaba todo amargado ahí en la empresa. Se renuncia, hermano. Y se fue. Seguramente le iría mejor, yo pienso. Pero a veces estamos ahí y no tomamos decisiones. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y mire lo que sigue tan hermoso. Dice, guardará vuestros corazones y qué, ay, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en el versículo número 8 viene el pensamiento de la excelencia. Ese versículo 8 y 9, o el 8, se llama
pensamiento de la excelencia. Y ustedes lo van a repetir conmigo. Yo les voy a decir, por todo lo demás, hermanos, en todo lo que es, en todo lo, en todo lo, todo lo, todo lo que es de buen, si hay virtud alguna, si algo que digno de, en esto, vamos a ponerles una tarea. El próximo domingo, quien se aprenda estos 2 versículos, entonces yo le voy a regalar una chocolatina con maní. Y entonces yo voy a preguntar, ¿quién se aprendió el versículo? Y para que lo pongamos práctica. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, ¿en eso qué? En eso voy a pensar. Dice la Biblia, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El Salmo 49 dice una cosa hermosa, dice, oíd esto pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, así los ricos como los pobres, así los hinchas de Millonarios como los hinchas de Santa Fe. No, eso está en Primera de Jaime. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, ¿qué? Inteligencia. El pensamiento del corazón de Dios es que inteligencia. ¿Quieres actuar inteligentemente? Conoce el corazón del pensamiento de Dios. ¿Dónde está? Aquí en su palabra. Terminadas estas reflexiones, entonces podemos decir, está bonito eso, en teoría, pero es que yo sigo pensando mal de mí. Es que este pensamiento no se me sale, este pensamiento no me deja. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice entonces aquí que la palabra de Dios o que los pensamientos pueden ser renovados. ¿Y cómo renuevo mis pensamientos? A través de la palabra de Dios. Y les voy a poner un ejemplo. Tú vas a mi consulta. Él es mi paciente. Se sienta y comienza a decirme una serie de síntomas. Entonces yo tengo que comenzar ¿a qué? A pensar y hacer una estructura de lo que él me está diciendo para hacer un ¿qué? Un diagnóstico. Entonces yo tengo que pensar en un libro que usamos los médicos, sí, en un vademecum, y tengo que pensar en un señor que se llama Harrison. Porque Harrison escribió una medicina interna así gordota y esa me tocó metérmela en mi cabeza. Yo no puedo pensar en el Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? No puedo hacerlo. No puedo pensar en un libro de ingeniería. No puedo pensar en ninguna otra cosa. ¿En qué tengo que pensar? En el libro que me va a ayudar a poder interpretar lo que él me está diciendo. Como cristiano, entonces, cuando tú tienes un problema, una dificultad, tienes que tomar una decisión. ¿En qué libro tienes que pensar? ¿En qué libro tiene que estar en tu mente? Yo creo que a mi paciente le daría desconfianza. Si digo, espere, ¿qué fue lo que me dijo? Espere. O si yo agarro el vademecum, espera a ver, busco aquí qué es lo que le voy a recetar. Usted dice, ay, ese doctor como que no se sabe los medicamentos. Hay veces en que a uno se lee. Entonces yo tengo la copialina en el computador. ¿Y cuántos? Es que son muchos, entonces digo, ¿cuántos miligramos es esto? No importa que usted tenga la copialina en su celular. No importa.
Lo importante es que esa copialina que tienes en el celular haya renovado tus pensamientos y tu mente. Y no importa que tú digas, ¿dónde está eso? Yo no sé si en el antiguo o en el nuevo, pero lo que yo cierto es que la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahí lo dice. Tal vez no me acuerdo dónde lo dice, pero ahí lo dice. Y entonces la gente dice, ¿cómo dice la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. Y la gente dice, ah, sí, sí. ¿Dónde dice eso? Eso no dice en ninguna parte. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ¿cuál es el mensaje final, mis amados? ¿Cómo estás pensando? El título de la predicación era una frase de un filósofo. Pienso, luego existo. Renato Descartes dijo eso. Todos pensamos. Si hay alguien que no piensa, entonces pellizquese porque a lo mejor se murió y no se dio cuenta. Pero todos pensamos. Pero yo, ¿en qué quiero que ustedes piensen a partir de hoy? En todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que dice la palabra del Señor. Y les garantiza el Señor, dueño de esta palabra, no yo, sino Dios, que Él ordenará sus pensamientos de acuerdo a esta palabra y nos irá bien, en otras palabras, que saldremos adelante. Los expertos dicen que las primeras palabras que uno, o el primer pensamiento que uno tiene al levantarse, determina cómo va a ser su día. Entonces dicen que si uno se levanta y dice, ¡ay, qué pereza! ¿Cómo va a ser su día? Pereza. Usted va en el Transmilenio, se duerme. Pero si usted se levanta y dice, gloria a Dios, gracias Señor por este día maravilloso. Mi corazón está latiendo, estoy pensando, me pellizco, estoy vivo. Gracias Dios por este nuevo día. ¿Cómo será su día? Ay, de bendición, ¿sí? No me ha llegado el giro, pero gracias a Dios, no importa. Alguien me gastará hoy un tinto y una empanada. No, algo pasará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, me devolvieron el cheque. No importa, gloria a Dios, mejor ahorro. No puede ser. Me olvidé de firmar el cheque y endosarlo y como 5 días. Entonces, pero gloria a Dios, vamos con gozo, vamos contento. Porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. ¿Salió mal el día? Gloria a Dios. Algo aprendimos. Estábamos evaluando ayer con los jóvenes. ¿Cómo les fue en el asado? Y todos, uy, pues mal, paz. ¿Cuántos platos vendieron? 60 y algo. Y yo le dije, pero es que el promedio de platos que se venden aquí son 70, entonces les fue bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? Ellos tenían una super fe y hicieron 90 platos, pero solo se vendieron 60. Entonces yo les dije, hagan conmigo Santiago, que dice, ¿y qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Al final de la vida, al final del día, la reflexión podía decir, oiga, Dios, ¿qué me enseñó hoy? Alguna cosa Dios tiene que enseñarnos todos los días. Ah, bueno, por lo menos usted, yo creo que mañana se va a levantar y cuando diga, ¡ay! ¡Ay, qué bendición! Gloria a Dios. Ya el pastor dijo, ¿no? Claro, usted ya no va a decir, me levanté con ¡ay! No, me levanté con gozo, con alegría. No fue con el pie izquierdo, sino. Tengo una paciente que ella me hace dar risa y yo le digo, no diga así. ¿Cómo está mi hija? Estoy picha, doctor. No diga eso. Así dice.
Yo le digo, no diga eso. Diga, estoy malito, pero el Señor me va a sanar, el Señor me va a bendecir. Dios hará algo hoy en mi vida, porque yo renuevo mi mente conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice tantas cosas. La palabra de Dios dice que ella es dulce a mi paladar como la miel. La palabra de Dios dice que si mi hermano cae, yo que soy espiritual, ¿qué? Lo restauro ¿con qué? Con espíritu de amor y con espíritu de mansedumbre. Digo, tranquilo, hermano, no se preocupe, vamos para adelante. La palabra dice, soportados los unos a los otros. Me toca soportarlo, chino. ¿Qué hago? Me tocó. ¿Qué dice la palabra? Soportados. La palabra dice, la blanda respuesta calma la ira. Hace unos días atrás recibí una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Doctor Correa? Sí, señor. ¿A usted qué le pasa? Me gritó desde allá y yo. ¿Usted qué está creyendo? ¿Que usted es el dueño de la empresa? ¿Que usted puede hacer con los pacientes lo que se le venga en gana? Un señor bravo al otro lado de la línea. Sí, está bravo. ¿Por qué no hospitaliza a mi mamá en la Fundación Santa Fe? Nosotros tenemos derechos que hemos adquirido y ella tiene derecho a hospitalizarse en la Santa Fe y usted no le ha dado la orden. Voy a hablar con el servicio médico y bravo. Entonces yo renové mi pensamiento y le he dicho, vaya a gritar a su abuela. Esa es la reacción que uno podría decir. Pero como me enseñaron que tengo que renovar mi pensamiento con la palabra, entonces me acordé de esa palabra. La blanda respuesta calma la ira. Y entonces yo le dije, ¿su merced ya habló con su mamita? Así le dije. Entonces cuando yo le dije eso, él ya bajó el tono y me dijo, no. Entonces yo le dije, yo estuve visitando a su mamita la semana pasada y ella no quiere hospitalizarse porque ella se quiere morir en su casa rodeado de sus hijos. La mamá tenía un cáncer terminal y había estado en la clínica y le dijeron, no tenemos nada que hacer, llévela para su casa. Y yo fui y ella estaba malita. Me dijo, doctor, ya no quiero más sueros, más radiografías, más exámenes, déjeme aquí, yo no quiero ir por allá, yo quiero morirme en mi casa, quiero morirme en mi cama. Y hablé con los otros hermanos, pero el señor era el empleado y estaba en otra ciudad. Pero primero me llamó a mí, me vació y después sí. Entonces yo le expliqué y dijo, bueno, él no sabía qué decir, me dijo, después lo llamo. Ya como que se despidió mejor. Y no me llamó. Y yo le dije, si quieres la orden de hospitalización, aquí está en mi consultorio. Se llevaron la viejita para la Santa Fe y se murió en la Santa Fe, donde ella no quería. ¿Por qué? A veces nosotros como hijos, por egoístas, o porque a veces no hemos sido tan buenos hijos, pues cuando están al final queremos y hacer. La blanda respuesta calma la ira, eso dice la palabra de Dios. Y si tú tienes la palabra de Dios en tu mente, entonces tu actuar, tu razonar, todo lo que tú tengas será mejor en tu vida. Oremos y démosle gracias a Dios. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Qué renueva mis pensamientos?
la palabra. Léela, escudriñala. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. Y así sigue diciendo la palabra, todo lo bueno, todo lo, en todas las relaciones, en todo lo que nosotros debemos hacer. Que la palabra, Señor, que tu palabra, bendito Dios, sea lo que nos llene, que tu palabra sea lo que nos motive, que tu palabra sea lo que nos emocione. Hoy mucha gente va a la iglesia por emoción. Hoy mucha gente actúa por emoción. ¿Por qué va a la iglesia? Es que esa alabanza sí me llena. Esa alabanza sí me hace sentir cosas. Muévete por lo que dice la palabra de Dios. Es bueno tener experiencias espirituales, muy bueno. Pero, ¿qué dice la palabra? Es bueno que tengas sueños, visiones, que veas ángeles, que veas al diablo con cachos. Eso está bien, eso está bueno. Pero es mejor decir es que la palabra de Dios dice esto y esto. La palabra de Dios dice. A veces no nos gusta lo que dice la palabra, pero la palabra dice obedeced y estad quietos. A veces estamos buscando una revelación de la palabra. Y Señor, ¿qué tienes para mí? Y hoy Dios te está diciendo, renueva tus pensamientos, hijo. Venías por una palabra hoy, querías que Dios te hablara, querías que algo te dijera Dios. Dios te dice hoy, mi hijo, mi hija, renueva tus pensamientos. Escudriña mi palabra. Este es el mes de la Biblia. Lee mi palabra, estudia mi palabra, escudriña mi palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo profundo, hasta partir el corazón y hasta discernir los pensamientos. Dice el autor de Hebreos que hasta los tuétanos penetra nuestra palabra. Y yo sí creo que ella nos penetra hasta lo profundo. A veces sentimos que la palabra nos traspasa. Paz, qué difícil perdonar. No siento perdonar. La palabra no dice que lo sientas. La palabra dice perdona. ¿Cuánto? 70 veces 7. Yo pienso en perdonar, pero renueva tu pensamiento. Perdona. Ya no te quedes más en eso. Ya, perdona. Perdona y sigue para adelante. No te quedes más en ese pensamiento. Creciste en el seno de una familia, fuiste maltratado, tal vez abusado, o tal vez no te dieron la importancia que necesitas, o ya, perdona y arranca. Renuévate. Busca de la palabra, busca de Dios en intimidad. Eso le dijo a Salomón: búscame, guarda mis preceptos, mis estatutos.
Y te irá bien, y a tu descendencia también le irá bien, hasta la perpetuidad, hasta la eternidad. Identificaste cuál era el asunto de tu pasado que te molestaba. Ah, ya, listo. Renuévate. Te vas a quedar pegado ahí, te vas a quedar pegada a eso. Se fue el indio. Ya lo reclamé para mí. Ah, bueno, entonces deja que Dios actúe. Y si no vuelve, pues mejor, a lo mejor no le convenía. Búsquese otro indio que sea mejor. Termino con esta anécdota. Fui al Perú a una conferencia. Y una muchacha que nos atendió dijo: yo tuve un novio colombiano. Él era marinero. Sí. ¿Cuánto hace? 20 años. Ah. Y él prometió que volvía por mí. ¿Será que usted no me puede ayudar a buscarlo? Tenía un compañero costeño que es mamador de gallo. Y el Chucho le dijo: sí, dame el nombre, yo lo busco por Facebook, no sé qué tal, yo te lo mando, no sé qué. Y ella estaba convencida de que él iba a volver. 20 años después. Vamos para adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Renovémonos en el espíritu de nuestra mente y vamos a salir adelante. Ya nomás aquí esos pensamientos viejos, mohosos, eso sáquelo. Algo Dios querrá hacer conmigo. A partir de hoy Dios hará cosas nuevas conmigo. En su palabra habrá alguna cosa que me bendiga, que renueve mi mente, mis pensamientos, y que me diga que yo soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas, y tantas cosas que te dice la palabra de Dios. Ponte sobre tus pies, por favor, y levanta tus brazos al cielo y cantemos una alabanza y démosle gracias al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor.